Escribo historias fantásticas porque mi mente me las suministra, porque soy feliz escribiéndolas y porque desde muy temprano sentí como una incongruencia el hecho de que esta vida que tenemos pueda bruscamente cesar. De chico me resultaba incomprensible que gente que había muerto estuviera ahí, en una fotografía, sonriendo. Mi madre tenía un espejo de 3 cuerpos y en el marco del espejo había puesto una fotografía de mi abuelo, que había muerto y que, según me habían dicho, estaba en el cielo. Todo eso me impresionaba mucho y es posible que me haya preparado para la literatura fantástica. He tenido una vida con todas las tristezas de cualquier vida, pero he sido feliz. ¿Por qué he sido feliz? Por los libros. Soy descendiente de estancieros por los 2 lados. Temprano, caballos y perros se vincularon a mi vida. A los 3 años, mi juego predilecto era imaginar que yo era un caballo. Comí pasto y mi familia me volvió a la realidad con una medicina repugnante. El sabor horrible era el ingrediente necesario de los remedios de la época. Caía la tarde. Yo estaba en nuestro cuarto en San Martín, Vicente Casares. Oí afuera un rumor de ruedas y de caballos. Me acerqué a la ventana y entre los bultos que traía de la estación, el vagoncito de la estancia, vi emergiendo del papel que los envolvía el cuello y la cabeza del caballo de madera que yo había pedido a los Reyes Magos. Cuando era chico, mi padre me recitaba fábulas de Samaniego, de Iriarte, de La Fontaine y muchos poemas. Mi madre me contaba cuentos de animales que se alejaban de la madriguera, corrían peligro y luego de penosas dificultades volvían a la madriguera y a la seguridad. Todos los días de mi vida yo temía perderla. Debía de estar un poco loco. Después vinieron las mujeres y me salvaron de angustias y temores. Los primeros 10 o 12 años de mi vida los pasamos en el campo. Después empezamos a ir a Mar del Plata. Mi madre, que allá no perdía una función, me aseguraba que el cine era malsano para los chicos y me hizo creer que sentado en la oscuridad me convertiría en un niño pálido, tan gordo como débil. Progresivamente me aficioné a las películas. Me convertí en espectador asiduo y ahora pienso que la sala de un cinematógrafo es el lugar que yo elegiría para esperar el fin del mundo.
Joaquín, el portero de casa, era un español acriollado, un muchacho de Buenos Aires. Se peinaba para atrás con gomina, tenía buenas camisas y le gustaban las mujeres. Una tarde, cuando yo miraba la vidriera de una juguetería, Joaquín me dijo: «Ya sos hombre, no te interesan los juguetes, te interesan las mujeres». Para presentármelas, me llevó a la sección Bermud de un teatro de revistas. Recuerdo ese primer escenario, con las bataclanas alineadas como una vidriera deslumbrante. Yo era un chico. Vistas desde abajo, desde las primeras plateas, las mujeres semidesnudas, carnosas, blancas, me parecieron enormes y lindísimas. Y así me enamoré perdidamente de Aidé Bozán, una de las 30 caras bonitas del porteño. Tuve un amor renovado todos los veranos con una chica llamada Marcelita, que debajo de una glorieta de laureles me reveló la topografía del cuerpo femenino y me pidió que la besara en la parte más secreta. Mi padre y mi madre eran amigos de los Ocampo y yo las conocía a todas, menos a Silvina. Mi madre me dijo: «Tenés que conocerla porque es la más inteligente de las Ocampo». En cuanto la vi a Silvina me enamoré. Fue un flechazo. Ella tenía un estudio de pintura en el piso superior y me invitó a subir para hablar más tranquilos. Yo me sentía tan atraído por ella que, sin haber cambiado muchas palabras, allí mismo, en el ascensor, la abracé y la besé. Me aceptó desde ese momento, lo que fue un gran disgusto para mis padres, que me querían casado con una señorita de mi misma edad o un poco menor. Silvina era mayor que yo, lloraron y todo, pero después se les pasó el disgusto y se hicieron amigos de Silvina. En realidad, yo me enamoré de Ajax, su perro. Era precioso. A mí no me gustaban mucho los perros, prefería los gatos. Pero Ajax, el perro de Bioy, sí me gustaba. No había otro como él. Después Bioy me ayudó a comprender a los perros y los amé. Los perros nos acompañaron toda la vida. En el Rincón Viejo leí mucho, escribí todos los días. Silvina me acompañaba y me ayudaba a trabajar en la estancia. Las tardes de invierno, junto a la chimenea del comedor, leíamos y escribíamos. Éramos muy felices. En el Rincón Viejo, Silvina se alejó paulatinamente del dibujo y la pintura y se puso a escribir. Ella me hizo conocer a los escritores franceses contemporáneos, como Cocteau, Roger Martin Dugard, Valéry. Mi madre, que estaba muy orgullosa de sus hermanos Casares, me decía que mis tíos Bioy se arruinaron porque administraban el campo sentados en las sillas de paja del comedor de la casa. En 1937, cuando yo administraba el campo del Rincón Viejo, sentado en las sillas de paja, en el corredor de la casa del casco, entreví la idea de la invención de Morel. Yo creo que esa idea provino del deslumbramiento que me producía la visión del cuarto de vestir de mi madre, infinitamente repetido en las hondísimas perspectivas de las 3 fases de su espejo veneciano. La posibilidad de una máquina que lograra la reproducción artificial de un hombre para los 5 o más sentidos que tenemos, con la nitidez
con que el espejo reproduce las imágenes visuales, fue pues el tema esencial del libro. La eternidad rotativa puede parecer atroz al espectador. Es satisfactoria para sus individuos, libres de malas noticias y enfermedades, viven siempre como si fuera la primera vez, sin recordar las anteriores. Acostumbrado a ver una vida que se repite, encuentro la mía irreparablemente casual. Los propósitos de enmienda son vanos. Yo no tengo próxima vez. Cada momento es único, distinto. Y muchos se pierden en los descuidos. Es cierto que para las imágenes tampoco hay próxima vez. Todas son iguales a la primera. Puede pensarse que nuestra vida es como una semana de estas imágenes, y que vuelven a repetirse en modos contiguos. Primero creí que podía escribir un falso ensayo a la manera de Borges y comentar la invención de esa máquina. Y después, las posibilidades novelísticas de mi idea trajeron un cambio de planes. La circunstancia de que el héroe, el relator de la historia, fuera un perseguido de la justicia y que la máquina funcionara en una isla remota, que las mareas fueran su fuente de energía, sirvieron al argumento. Néstor Ibarra observó que nada era arbitrario en la invención de Morel. Eso había sido exactamente lo que yo me había propuesto. En el 40, cuando apareció la invención de Morel, éramos novios desde hacía mucho tiempo. Estábamos en el campo y se nos ocurrió casarnos. Así que subimos al coche y fuimos al pueblo para hacerlo. Recuerdo que en el camino nos encontramos con un amigo. Nos preguntó, ¿a dónde van? Le respondí, nos vamos a casar. Y él contestó, espérenme, voy a buscar unos rifles y los acompaño. Pensó que íbamos a matar perdices. Creo que una de las razones por la que mi vida ha sido afortunada fue por conocer a Borges. Era una persona extraordinaria. Siempre estaba pensando. Su inteligencia no descansaba nunca. Siempre estaba inventando cosas y podíamos hablar de literatura incansablemente, de la mañana a la noche. Cuando escribíamos juntos, generalmente inventábamos una historia durante la cena. Y Borges decía, vamos a dedicarle 3 cenas antes de dedicarnos a escribir. Pero después de acabar de comer se impacientaba y decía, dejémonos de tonterías, vamos a escribir ahora mismo. El trabajo se basaba sobre todo en no tener vanidad, en ser muy amigos y en no poder ofenderse. Si yo decía una tontería, Borges decía, no, ya miaste fuera del tiesto. No. Lo mismo si a él se le ocurría algo que a mí no me parecía adecuado, yo se lo decía. Normalmente el relato se iba haciendo así, una frase de uno, una frase del otro, y nos divertíamos mucho. Creo que la opinión de Borges sobre Bioy es diferente a la mía. A mí me interesa todo lo que tiene que ver con la intimidad del hombre,
y él está casi centrado en la épica. Rechaza las historias de amor, tema que para mí es muy importante. Otra diferencia es que aunque imaginamos a velocidades parecidas, él escribe más rápidamente y tiene mucha menos pereza que yo. Yo a veces siento que soy una especie de animal antediluviano, lleno de poleas que debo poner en movimiento antes de enfrentar un problema. Yo me siento esclavo de mi verdad. Borges acepta la verdad que le parezca mejor para el texto. Espero no morirme sin haber escrito algo sobre Borges. Lo que podría hacer es solo contar cómo lo vi yo, cómo fue conmigo, corregir algunos errores que se cometieron sobre él, defender a Borges y sobre todo, defender la verdad. En el 49, en el 51 y en el 54 estuve en Europa. En París pasamos largas temporadas con Silvina. En el verano de un balcón en Francia mirábamos los cedros extranjeros y un demasiado azul en la distancia, lago lejos de ceibos y jilgueros. Nos gustaba una patria más vacía. No hay aquí una palmera, yo decía. No nos despierta el canto de las aves, con las aguas barrosas, con las naves. Ah, yo prefiero el río de la Plata. Fiel a la ausencia y todavía ingrata, soy a veces aquí una forastera. Falta ahora el balcón, no la palmera. Faltan cedros y no costas barrosas. Ah, qué azul era el lago y había rosas. Me deslumbró su inteligencia. Ella tiene una personalidad tan compleja, tan rica, y yo soy tan elemental, tan simple. A veces me han preguntado a lo largo de la vida si no he sido muchas veces cruel con Silvina, porque por ella no me privé de otros amores. Un día, en el que le dije que la quería mucho, exclamó: «Lo sé, has tenido una infinidad de mujeres, pero has vuelto siempre a mí. Creo que eso es una prueba de amor». Escribir me cuesta trabajo. Si bien cuando concluyo un libro creo que ya sé escribir y escribiré el próximo rápidamente, cuando empiezo tengo las mismas dificultades de siempre y debo descubrir cómo escribirlo. Muchas veces he dejado libros inconclusos porque iban por mal camino. A los 17 o 22 años era lógico, pero me sucede ahora. En París conocimos y frecuentamos a nuestros queridos amigos Octavio Paz, Elena Garro y su hija, la Chata. Una noche me invitaron a comer Julio Cortázar y Aurora Bernardes, que me presentaron a Vargas Llosa. Desde entonces, Julio y yo fuimos muy amigos. Me pregunto si tanto yo como Borges o Cortázar no seremos culpables
de una moda literaria que aburrirá a futuros lectores. Enseguida recapacito y me digo que es difícil que esto ocurra, porque toda la literatura es fantástica. La primera historia que pensé escribir sobre este asunto fue un cuento, en que jóvenes atléticos y crueles perseguían a viejos gordos, blandos y benévolos a través de una sucesión de percances y corridas como las de las películas cómicas norteamericanas de los años 20. El cuento se llamaría La Guerra del Chancho. Mis reflexiones sobre el tema de la vejez llevaron a la conclusión de que merecía un tratamiento más delicado y serio del que había previsto. El tema, aunque desagradable, era importante, central a cierta edad para todos los hombres. También necesitaba mayor extensión para que la novela pareciera una imagen de la vida y no una caricatura. Diario de la Guerra del Cerdo, desde el primer momento, obtuvo buenas críticas y alcanzó tirajes importantes. Mientras escribía La aventura de un fotógrafo en La Plata, me pregunté si una novela no consistirá en una sucesión de páginas que concluyen con la reunión de los enamorados o siquiera con la muerte de uno de ellos. Con el tiempo tuve una sorpresa. 2 personas, en el curso de un mismo día, me preguntaron si en este libro quise aludir a los desaparecidos de la última dictadura. No estoy seguro de haber tenido ese propósito, pero me parece una interpretación lógica, en el sentido de que los desaparecidos estaban dentro de nosotros mismos. Quiero decir que no era algo que nos contaban, sino algo que debíamos sobrellevar. Una chica que vivía a una cuadra de casa, en la Avenida Libertador, una noche volvió de la biela, entró a su departamento y la deshicieron. Digo la deshicieron porque al día siguiente las paredes de su departamento estaban manchadas de sangre y ella faltaba. Amigos míos también desaparecieron. Siempre pensé que la lucidez y la inteligencia son indispensables para la vida, que somos nuestra inteligencia. Pero creo que la vida exige que la inteligencia duerma de vez en cuando. Cuando Borges se fue, me dijo que estaba muy enfermo. Le pregunté si era prudente el viaje y él me dijo, para morir no importa el sitio donde uno esté. Cuando me llamó, le manifesté mi enorme deseo de verlo, a lo cual me respondió, no voy a volver nunca. Se le quebró la voz y cortó la comunicación. Esa conversación fue a todas luces una despedida. Con todos esos elementos, sin embargo, yo ponía la muerte de Borges en el futuro, es decir, en algo irreal para la vida cotidiana. Entonces ayer, después de almorzar, salí a caminar por este barrio para buscar en los kioscos un libro de Dunne llamado Experimentos con el tiempo, libro muy importante en nuestras vidas, ya que nos conmovió a ambos, nos hizo soñar, pensar, escribir. Un muchacho me habla para decirme que ese era un día muy especial. Lo repitió con insistencia
Y entonces le pregunté por qué. Porque hoy en Ginebra murió Borges. A pesar de haber estado esperándolo, sentí de pronto como si un biombo nos separara. No podía saber si Borges estaba aquí o estaba allá, en la nada. No me gusta nada la idea de morir. Si pudiera vivir 500 años, aceptaría y pediría, ¿no pueden darme unos más? He tenido una vida con todas las tristezas de cualquier vida, pero he sido feliz. ¿Por qué he sido feliz? Por los libros. Creo que perdemos la inmortalidad porque la resistencia a la muerte no ha evolucionado. Sus perfeccionamientos insisten en la primera idea rudimentaria de mantener vivo todo el cuerpo. Solo habría que buscar la conservación de lo que interesa a la conciencia.